Un mito muy arraigado en la Argentina dice que con una cosecha nos salvamos. Otro mito que parece estar surgiendo últimamente es con el petróleo de vaca muerta nos salvamos. Esto, Mabel, es porque, bueno, se sabe que ya hace algunos años, pero ahora aceleradamente, vaca muerta, esta formación de petróleo llamado no convencional, es una de las más importantes del mundo, sobre todo en gas y también en petróleo, y esto fue uno de los motivos que impulsó la expropiación, la renacionalización de YPF, y ese será nuestro tema de esta noche en Asuntos Públicos. Sí, el tema de vaca muerta y el descubrimiento de petróleo no convencional, que supone técnicas de extracción complejas en términos medioambientales, genera además algunos puntos de dudas y algunos puntos de oscuridad y de polémica sobre las consecuencias que van a tener, tanto en términos de las reservas que van a autoabastecer a la Argentina, que eso siempre parece una buena noticia en la medida en que se pueda generar petróleo propio, pero por otro lado, en qué condiciones y cuáles van a ser esas consecuencias, ¿no? Ese es uno de los puntos más polémicos. Bueno, para saber más, para entender más qué está pasando, porque en estos días se están anunciando nuevos acuerdos de YPF con compañías petroleras. Chevron ya es la principal de estas. Chevron es una de las principales compañías petroleras del mundo. Ya anunció una inversión de 1.500 millones de dólares. Ahora parece que hay otra inversión más por 1.500 millones de dólares. Hoy está con nosotros Víctor Bronstein, un experto en el petróleo, en temas energéticos. Gracias, Víctor, por acompañarnos, y te traslado la pregunta del comienzo. ¿Nos salvamos con el vaca muerta o no? Bueno, es decir, dadas las características de nuestro país, no podemos pensar que una reserva o un recurso minero te salva, ¿no? Porque es decir, nuestra estructura social es mucho más compleja, pero vaca muerta tiene un potencial que puede ser importante para sustentar un desarrollo independiente, pero que va a llevar sus años, es decir, no nos va a salvar. No a esta generación, por lo claro. menos. Sí, o por ahí, sí, pero lo que no nos va a salvar es aumentar las reservas del Banco Central en los próximos años. No es inmediato. No es inmediato, son los procesos en el petróleo, son inversiones que llevan tiempo y justamente la característica del recurso no convencional es que requiere inversiones permanentes, ¿no? Porque los pozos declinan muy rápidamente. Al año ya un pozo produce el 50% de lo que producía al inicio. Se estabiliza en el cuarto año en un 10%, y eso obliga a estar perforando constantemente. Eso, por un lado, genera una actividad económica alrededor de vaca muerta, va a generar que sí es importante, y genera también trabajos incluso de calidad, ¿no? A veces esa es la experiencia en Estados Unidos. Lo que ocurre es que acá tenemos siempre el tema del autoabastecimiento en Argentina siempre fue un tema que marcó un poco la historia del petróleo en nuestro país, donde a partir justamente de Mosconi y la creación de YPF se asoció el petróleo a la soberanía, ¿no? Y generó lo que se llama el nacionalismo, la ideología del nacionalismo petrolero, que incluso Mosconi logró extenderlo a América Latina. Pero en general los países no siempre consiguen autoabastecimiento. A nivel mundial, de los países desarrollados, salvo Noruega y Canadá, son los únicos países que se autoabastecen energéticamente. Todos los demás países importan energía. Europa obviamente importa mucha energía, es decir, y ahora el 30% del gas europeo viene de Rusia. Es el problema, ¿no? Es uno de los problemas que tenemos ahora geopolíticos, ¿no? Ahora ha habido vos mencionabas Estados Unidos, el gran fenómeno de la energía no convencional se ha dado en los últimos 10 o 15 años en Estados Unidos, que está pasando de ser un país netamente importador, dicen que en algún momento se va a transformar en un país exportador. Una cosa interesante que leí hace poco es que Estados Unidos prohíbe las exportaciones de petróleo, no desde ahora, sino desde 1975, están prohibidas, no es que hay retenciones, hay retenciones infinitas, no se puede exportar una gota de petróleo, y ahora el lobby petrolero está tratando de cambiar la legislación para que le permitan exportar, porque Estados Unidos estaría en condiciones de exportar gas, probablemente. Sí, claro. ¿No? Estados Unidos, digamos, hasta 1970,
fue el que manejaba el mercado petrolero mundial. Lo que hoy es la OPEP, digamos, era Estados Unidos. Porque justamente la característica del petróleo, al menos hasta 1970, era que el petróleo sobraba en el mundo, por sus características. Una vez que uno consigue, es fácil extraerlo. Es decir, entonces, generalmente en la historia del petróleo del siglo XX siempre hubo más petróleo que el que se necesitaba. Por eso siempre hubo cartelización. En una época, en 1928, se firma un acuerdo entre las grandes petroleras que se llamó el Acuerdo de Achnacarry, que es un castillo en Escocia, donde el dueño de Shell, en ese momento, Detterding, invitó al dueño de Standard Oil, de British Petrol, y se pusieron de acuerdo para manejar un precio básico, que es muy barato respecto a, era $2 más o menos, que es un regalo, digamos, serían $10 actuales, digamos. Claro, y eso estuvo en la base del desarrollo de la industria automotor como fue en el mundo, porque no se solo hizo de sobre la base... El mundo, digamos, el mundo se desarrolló a partir de la energía barata que brindó el petróleo durante el siglo XX. Eso hasta la crisis del 73. Claro. El 70, lo que ocurrió en el 70, que fue un poquito antes, que Estados Unidos alcanzó su máximo punto de producción. Y ahí dejó de tener la potestad de regular el mercado. Entonces la OPEP, que se había creado en 1960, pero que nadie le había dado mucha bolilla, a partir del 70 es la que tiene la capacidad excedente de producción y por lo tanto puede regular el mercado petrolero. Ahí los precios se dispararon. En el 73 hay una crisis, se disparan los precios, se multiplican por 4, en el 79, entonces ahí por eso lo que decís vos que es cierto, entonces a partir de eso, que incluso en ese momento, a partir del 73, 74, en Estados Unidos se crea la Secretaría de Energía. Hasta ese momento no había una Secretaría de Energía, porque un departamento de energía en realidad, porque Estados Unidos tiene una característica que también es única. Es el único país donde el dueño del suelo es también dueño de los recursos del subsuelo. Claro. Entonces no había que regular nada, digamos. Claro. Uno compraba un suelo y si había petróleo lo extraía y hacía lo que quería con eso, ¿no? Claro. Entonces, a partir del 73, Estados Unidos empezó a depender del petróleo extranjero, entonces no podía permitir la exportación. Sin embargo, acá también hay algunas confusiones, porque la gran revolución que está ocurriendo en Estados Unidos, si bien respecto al petróleo ha logrado aumentar la producción después de muchos años, todavía Estados Unidos sigue siendo un gran importador. Estados Unidos en este momento consume alrededor de 18 millones de barriles diarios y está produciendo alrededor de 10 millones de barriles diarios, que es mucho, es el segundo productor a nivel mundial casi, está entre el segundo y el tercero, pero todavía está importando 8 millones de barriles diarios. Claro. Y pero realmente dudo, y creo que la gente de Estados Unidos también duda que Estados Unidos pueda llegar a autoabastecerse de petróleo con los recursos que tiene de no convencionales. Lo que sí está cambiando es el gas. El gas sí tiene capacidad. Y es muy barato además. Justamente es muy barato porque como no está regulado, y en realidad no solo en Estados Unidos en este momento están venteando gas, están quemando gas, están tirando gas a la atmósfera, porque las petroleras tienen que ir por el petróleo, porque el gas está barato y el gas requiere, a diferencia del petróleo, no llega a ser un commodity global, porque es difícil almacenarlo, transportarlo. Si uno no tiene gasoductos, cuando saca petróleo que viene asociado con gas, el gas no sabe qué hacer, lo tiene que quemar, digamos. Bueno, esto es fascinante, Mabel, porque está lentamente cambiando o tiene la potencialidad de cambiar la geopolítica mundial. Recordemos que, en las últimas décadas se han peleado muchas guerras, históricamente se han peleado muchas guerras por el petróleo. Tiene este fenómeno del gas y del petróleo no convencional consecuencias muy, muy importantes sobre el futuro, siempre hablando del mediano y largo plazo. Que se suman las cuestiones medioambientales, porque el calentamiento global tiene que ver también con el uso de esas energías. La pregunta para cuando volvamos a nuestro invitado, Víctor Bronstein, es si esta revolución del que se está hablando en Estados Unidos, del shale gas sobre todo, puede ocurrir en Argentina y en qué condiciones. Ya volvemos. ¿Auspicia este programa? Claro. Es simple. Es Claro. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, cada 1.000 pesos de su valor pagas 19 pesos por mes. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, leasing es Provincia Leasing.
¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Aceitera General Dehesa, una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo, abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco en el sector de la energía y la pregunta que había quedado para nuestro invitado de esta noche, Víctor Bronstein, experto en energía, es ¿qué condiciones, qué debería ocurrir para que en la Argentina se dé esto que se ha dado en llamar en Estados Unidos la revolución del gas no convencional o del shale gas? Bueno, Argentina tiene justamente, es importante las posibilidades que tiene porque la revolución esto del shale gas requiere, por un lado, tener el recurso, pero también requiere otras condiciones y que Argentina cumple. Dinero, además, mucho sí, y pero mucho. Antes dinero, porque eso puede conseguir, pero hay otras condiciones que son tener una industria petrolera desarrollada y tener ciertas condiciones, ambientales o geológicas que permitan la extracción del recurso. Porque como decía Mabel, la extracción del shale o del recurso no convencional, tiene algunas cuestiones ambientales que tienen que ver con la gran utilización de agua que requiere. Entonces, Estados Unidos tiene una industria muy desarrollada. En Estados Unidos se han perforado más de 2 millones de pozos. En este momento tiene 500.000 pozos en actividad, ¿no? Es impresionante. Tiene, digamos, obviamente los recursos que son necesarios. Y desde el punto de vista ambiental también están zonas que tiene más o menos agua y como es un país grande, tiene zonas donde puede explotarlo lejos de los centros urbanos. En Europa, por ejemplo, Polonia, que tiene shale, le cuesta mucho explotarlo porque el shale está metido, o en Francia, está dentro de los centros urbanos. Bueno, en China, por ejemplo, China es la primera potencia en shale gas. En shale gas, pero no tiene agua. O sea, el agua tiene que traerla de 2.000 kilómetros. Claro, ese es el problema que tiene China. China no tiene cosa y no tiene agua. Claro. En cambio, Argentina tiene una industria que tiene más de 100 años de historia y está en zonas que no están muy pobladas y que tienen acceso al agua. Entonces, Argentina cumple con esas condiciones, por eso tiene las condiciones que tiene Argentina nos dan posibilidades de desarrollarlo. Pero hay algunas otras cuestiones que también habría que cambiar, al menos que yo pienso que habría que cambiar, que es la estructura que tiene el sector hidrocarburífero. Porque aquí en Argentina hubo dentro de las reformas de los 90, hubo algunas cuestiones que en su momento se hicieron fundamentalmente con la reforma de la Constitución del 94, donde Menem, buscando su reelección, le otorgó a las provincias el dominio sobre los recursos hidrocarburíferos. Que eso fue un reclamo, digamos, fue una disputa
a partir desde Irigoyen, que Irigoyen intentó nacionalizar los recursos que pertenecían a las provincias y que solo se logró con el artículo 40 de la Constitución del 49, y que después, cuando la llamada Revolución Libertadora deroga la Constitución del 49, sin embargo, no deroga esa parte, ese articulado, y las leyes que vinieron después, la de Frondizi fundamentalmente de hidrocarburos, es decir, seguían manteniendo el dominio de los hidrocarburos para la nación. Y eso es fundamental, porque uno a este nivel, a nivel energético, a nivel petrolero fundamentalmente, tiene que tener una sola política. Es decir, en casi todos los países, Brasil, que es un país mucho más federal que nosotros, tiene, digamos, los recursos de hidrocarburos pertenecen a la nación, no pertenecen a los estados. Claro, lo mismo que la minería, ¿no? Es decir, todos los recursos mineros que ahora son provinciales. Claro, porque es un bien estratégico, porque justamente, ¿cuál es? Así como el Estado nacional tiene que garantizar las fronteras exteriores, también tiene que garantizar la seguridad alimentaria y tiene que garantizar la seguridad energética, porque sin seguridad energética no, digamos, colapsa nuestro país, digamos. Entonces, tenemos que tener una sola política energética. No puede ser lo que ocurre a veces, que uno, digamos, la provincia de Neuquén pone determinadas condiciones, la provincia de Chubut otra, Santa Cruz otra, donde uno da una concesión y tiene que ser aprobada por la legislatura. Eso no tiene ningún sentido. Si nosotros tenemos que hacer, y en ese sentido, imitar las cosas que han hecho bien otros países, incluso de la región. Brasil, que tiene la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles, Colombia, que tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Perú, que tiene la Agencia Estatal de Petróleo. Nosotros tendríamos que crear una agencia que sea la administradora de los recursos hidrocarburíferos, que sea la que dé la concesión, donde uno puede ver esa estructura, pero tiene una estructura técnica con un contenido político que uno puede poner, pero que nos permita tener una política única que podemos llamar de seguridad energética, porque incluso más importante que el autoabastecimiento es la seguridad energética. Es interesante este ángulo, porque el punto de vista institucional, ¿no? Que muchas veces muchos economistas incluso dicen, bueno, las instituciones son muy importantes. Bueno, acá hay una cuestión institucional o organizativa. Siempre se lo ha visto desde el punto de vista financiero o del punto de vista del riesgo político, pero no desde el punto de vista institucional. Claro, esto tiene que ver con la forma justamente los recursos técnicos en la gestión, como la densidad que hace falta para la regulación, la capacidad de negociación que puede tener una provincia con respecto a alguna entidad para definir un contrato o una empresa internacional. Y esto creo que es bastante similar a lo problemático que es la explotación minera en la Argentina en manos de las provincias, ¿no? Cuando la disparidad de posibilidades entre las grandes empresas y las provincias es muy notable. Ahora, mucha gente dice que el mayor problema es un problema financiero, de un cuello de botella financiero, que si vendrán las inversiones, no vendrán las inversiones. ¿Qué opinas de esto? No, yo creo que las inversiones van a ir viniendo, digamos, Ajá. porque el mundo necesita de los recursos que tenemos acá en Argentina. Ajá. Porque justamente, así como hablábamos antes de que el petróleo tradicionalmente sobró, ahora estamos en una etapa distinta del desarrollo petrolero, digamos, donde a la oferta de petróleo le cuesta cada vez más satisfacer la demanda creciente, y creciente fundamentalmente por los países que se están incorporando a lo que podemos llamar la civilización industrial, como China e India, que son los grandes digamos, nuevos consumidores de petróleo. Entonces, este aumento de la demanda, es decir, digamos, es muy difícil de sostener en este momento con lo que se llaman los recursos convencionales. Entonces, el mundo está yendo hacia los recursos no convencionales, sea petróleo de aguas profundas, como es el presalta en Brasil, o el recurso del shale que tenemos acá en Argentina. Entonces, en este sentido, yo creo que las inversiones, más allá de algún ruidito puede haber digamos, de seguridad, lo que se habla de seguridad jurídica, ¿no? Las petroleras están acostumbradas a ir a lugares donde hay guerra civil. Claro, no hay, en Suiza no quedan más petróleo. Digamos, ellos van a Angola, Nigeria. Se extinguió hace 1000 años más o menos. Los romanos, no sé, ya lo usaron. Ya lo usaron todo. Entonces, en general, justamente el petróleo estuvo mal distribuido en el mundo, tuvo una distribución desigual y quedó en lugares, en países que no son, digamos, los países centrales o países que pertenecen al primer mundo, ¿no? Salvo Estados Unidos. Y una cuestión que está ligada a esto, que tiene que ver con la sustentabilidad ambiental en general del uso de combustibles fósiles. Y bueno, uno dice,
veníamos pensando que iba a haber que cambiar de la civilización de los combustibles fósiles por los efectos sobre el medio ambiente, el calentamiento global, y ahora esto nuevo vuelve a reconfigurar el escenario. ¿Qué opinión tenés vos? Bueno, la opinión que tengo es que, por un lado, nos guste o no nos guste, en este momento no hay posibilidad de reemplazar al petróleo. Y eso es la tensión, porque incluso en el último informe del Departamento de Energía de Estados Unidos, es decir, el informe prospectivo que hace, plantea que en este momento, por ejemplo, los combustibles fósiles participan con un 82% en lo que se llama la matriz energética primaria mundial, digamos, ¿no? Del consumo energético. Pero entonces este informe prospectivo de Estados Unidos dice que para el 2040 esta participación va a bajar, pero del 82 al 79%. Es decir, que todavía, durante muchas décadas, la gran participación va a ser de los combustibles fósiles, porque es muy difícil reemplazarlos por sus capacidades, sus cualidades energéticas. Entonces, el tema del calentamiento global es un tema que yo tomo con pinzas. En realidad, acá incluso se confunden distintos conceptos, porque se habla de cambio climático, calentamiento global, gases de efecto invernadero, como si fuera todo lo mismo. Y en general tenemos que como separar un poco los fenómenos, ¿no? Por un lado está el cambio climático, que es algo que tiene que ver con la historia del planeta, de que es independiente de la existencia de la civilización humana, ¿no? Es decir, el planeta sufrió épocas de glaciación, épocas donde, como estamos nosotros, interglaciares, donde hay momentos de aumenta la temperatura, momentos que baja, y eso tiene que ver con la actividad solar, con el vulcanismo, con meteoritos, con un montón de cuestiones que no solo los llamados gases de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono fundamentalmente. Después, entonces, el cambio climático existe siempre, y entonces cuando uno ve un documento del panel de Naciones Unidas por el cambio climático, donde dice tenemos que luchar contra el cambio climático, ya es poco serio eso. Y parece mentira que un documento de Naciones Unidas sea tan poco serio. Entonces uno se pregunta, ¿qué hay detrás de esto? Y lo que yo pongo como hipótesis es que detrás de esto hay un interés, digamos, de las grandes potencias que son importadoras de petróleo, de conseguir los fondos para buscar una alternativa al petróleo. Y para eso necesitan hacer grandes inversiones en tecnología. Entonces, la manera de justificar el aumento de impuestos para, digamos, las grandes inversiones en nuevos desarrollos de energías renovables que hay que hacer, lo sustentan a partir de elegir un enemigo, digamos, que es el calentamiento global. Es lo que yo llamo la guerra fría energética, ¿no? Interesante. Bueno, Alemania está muy a la vanguardia. Claro, Alemania está muy en eso, pero vamos a un ejemplo. Es muy interesante el ejemplo de Alemania. Alemania uno la ve como un país que lucha por tener un desarrollo con energías renovables. Pero si uno va a la matriz de generación eléctrica alemana, la matriz de generación eléctrica alemana, el 46% de la energía se genera con carbón. El 25% con atómica, el 15% con gas y el 10% con renovable. Y peor aún, Alemania, cuando fue lo de Fukushima, dijo vamos a cerrar algunas centrales nucleares porque por el peligro, etc. Y vamos a reemplazarlas con renovables. Pero ¿cuál fue el efecto? Porque cuando dijo eso hace 2 años, me acuerdo que yo participé de un seminario con gente que había venido del Ministerio de Alemania, y yo le dije, yo no les creo que ustedes puedan reemplazar con el renovable. Y la persona medio me lo reconoció. La consecuencia es que el año pasado, el 51% de la energía eléctrica en Alemania se generó con carbón. Es decir, reemplazaron la energía nuclear con carbón, que es mucho más contaminante. Claro. Porque uno cree que el carbón es algo antiguo que no existe, porque nosotros no usamos carbón. Pero a nivel mundial, el 42% de la energía eléctrica mundial se genera con carbón. Claro. Es decir, el carbón sigue teniendo una presencia importantísima. Entonces, más allá de lo que yo considero y coincido que la sustentabilidad de nuestra civilización tiene que ver con el desarrollo de las energías renovables, esto va a ser una transición que va a tardar décadas, tal vez siglos, digamos. Obviamente trasciende nuestra generación. Mientras tanto, los combustibles fósiles son irreemplazables. Bueno, es fascinante, pero lo interesante es que en la Argentina ahora esta situación de vaca muerta en Neuquén y también en otras provincias
bueno, promete cambiar muchas cosas en los próximos años, ¿no? Es un tema, como decía Víctor, de mediano plazo, 2, 3, 5 años, pero en 5 años se van a ver... disputas, de intereses encontrados, ¿no? ¿Quién lo administra? Víctor Bronstein, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por la invitación. Y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos.